En el momento de grabar este vídeo, justo acabo de llegar de Mad Guitars en Mairena de Aljarafe, justo al lado de Sevilla. Ahí he podido probar, entre otros, los Ibanez GSR 180 y 200. Así que hoy en Bass Advisor te traigo esta comparativa que espero que sea muy interesante. Empezaremos por el 180, un color muy bonito como puedes ver y un diapasón oscuro que rezuma bastante calidad. La verdad que se ve muy bonito, bajo pasivo con volumen tono, no deja de ser un jazz bass aunque la forma sea un poco más moderna. Bajo rabiosamente ligero, son 3 kilos clavados con un buen balance, importantísimo. Eso lo convierte en una magnífica opción para ponerle unas buenas pastillas y trabajar con él para esos bolos súper largos, también muy interesante si tienes una lesión en la espalda y necesitas un bajo lo más ligero posible. Aquí tienes una unidad brutalmente ligera. Por supuesto, una muy buena opción para alguien que empiece, ya que son instrumentos muy cómodos, están razonablemente bien construidos y no suenan nada mal. Si cogemos justo después del 180 al 200 vamos a notar un incremento de potencia, un poco más de presencia, un poco más de garra. La contrapartida es que el potenciómetro de graves es realmente atroz. Es muy malo, es prácticamente inusable si utilizas más de un cuarto. Hace muchísima bola. Por lo demás, tiene tono pasivo, que está muy bien. A pesar de ser un bajo activo, puedes jugar con el tono, lo cual es fantástico. Y lo demás, pues igual que el 180, está razonablemente bien construido. Y el color, en mi opinión, ese color negro, ayuda un poco a que tengas esa sensación que es un bajo de gama baja. El 180 lo disimula muchísimo mejor con ese acabado metalizado azul tan bonito. Creo que con esto puedes hacerte una idea de cómo suenan estos bajos. Me habíais pedido esta comparativa, espero que haya sido útil, que os haya gustado. Personalmente, a mí me gusta más el 180, sobre todo por el color y también porque realmente en el 200 sí que tenemos ese extra de presencia al ser un bajo activo, pero los graves son totalmente inusables, repito. Así que creo que el 180 es un bajo muy apañado, un poco en la línea del Cort PJ, de esta gama de entrada, que en general son instrumentos que están muy bien. Y te comento que lo he probado, fueron los últimos bajos que probé en esa sesión en Mad Guitars, después de probar varios Fender de gama alta, y la verdad que no notas una mengua en la calidad, realmente suenan muy bien estos bajos, no se puede decir absolutamente nada negativo sobre ellos. Espero que te hayan gustado, deja comentado cuál te gusta más, suscríbete si no lo has hecho, si eres de ese 75% que todavía ve los vídeos pero no se decide a suscribirse. Así que bueno, te animo por favor a que te suscribas, a que utilices los enlaces patrocinados que tengo en las descripciones. Si te gusta cualquiera de estos dos bajos, tienes aquí el enlace a esas unidades en particular, que ambas son muy recomendables, están muy bien, sobre todo si estás en España, evidentemente. Creo que esto es todo. Muchas gracias por tu tiempo, como siempre, y nos vemos muy pronto.